Hola amigos del Solucionario, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vengo a resolver este ejercicio, el cual nos están pidiendo verificar si la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Bien, entonces recordemos que si tenemos, por ejemplo, la ecuación diferencial de la forma m de x más n de y igual a 0, vamos a decir que la ecuación diferencial es exacta si la derivada de la función m con respecto a y va a ser igual a la derivada de la función n con respecto a x. Si se cumple esa igualdad, vamos a decir que la ecuación diferencial es exacta. Bien, entonces al ser exacta, ¿cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Pues muy sencillo. Vas a hacer la integral de m por dx y la integral de n por dy. Esta integral de m por dx nos va a dar una función que depende de x, o sea, digamos m de x, ¿bien? Más una constante, sí, pero en este caso las constantes no van a ser como tenemos claro en otros ejercicios que era un número real cualquiera. En este caso esas constantes también pueden ser, aparte de un número real, pueden ser una función. Y en este caso va a ser una función que dependa de la otra variable, o sea, una función que dependa de y, o sea, más g de y. Acá va a ser, le pondré n de x, que es la integral de n, más una constante que depende en este caso, perdón, n de y, más una constante que depende en este caso de x. ¿Listo? Entonces tú vas a igualar esos resultados y al igualarlos vas a buscar quién es g de y quién es h de x. Y luego la estructura de la solución va a ser una constante c igual, ya sea este resultado o este resultado. Igual, porque esos son iguales. Entonces va a ser c igual a m de x, por ejemplo, más g de y. Obviamente esto siempre y cuando yo conozca g de y. Bien. Entonces, de todas formas, creo que con un ejemplo quedaría un poco más claro, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la estructura de una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a borrar esto y pues vamos a verificar que la ecuación diferencial pues es exacta. Bueno, verifiquemos si es exacta, porque es posible que también no sea exacta. Entonces, veamos. Para que nos quede la estructura de la forma m de x más n de y, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación diferencial por dx, para que nos quede. Nos va a quedar entonces, ¿qué nos queda? Vamos a ver. Nos va a quedar 2y menos 1 sobre x más coseno de 3x, todo por dy. Mire que multiplico por dx, a multiplicar por dx, este dx se cancela, más y sobre x al cuadrado menos 4x al cubo más 3y por seno de 3x y todo por dx. Fíjate que multipliqué toda la ecuación diferencial por dx, ¿vale? Y esto igual a 0. Tenemos entonces la forma m de x más n de y igual a 0. Entonces, obviamente, m es esto y esto es n. Entonces, vamos a hallar la derivada de m con respecto a y. Derivada de m con respecto a y. O sea, la derivada de esta función, de toda esa función con respecto a y. Vamos a ver, derivada de y sobre x al cuadrado, pues con respecto a y es 1 sobre x al cuadrado, porque es la constante. Bien. Ahora, derivada de 4x al cubo con respecto a y es 0. Derivada de 3y por seno de 3x, pues va a ser 3 seno de 3x. ¿Por qué? Porque obviamente la variable es y, entonces la expresión 3 por seno de 3x es una constante. Bien, ahora vamos a hallar la derivada de n con respecto a x, o sea, la derivada de esta función, de toda esta función que está multiplicando a y, pero con respecto a x la vamos a derivar. Entonces, si la derivamos con respecto a x va a ser, pues la derivada de 2y es 0, se cancelaría. La derivada de menos 1 sobre x va a ser 1 sobre x al cuadrado. Y la derivada de coseno de 3x pues va a ser menos seno de 3x por la derivada de 3x que es 3. ¿Listo?
Entonces, nos damos cuenta, obviamente, que las derivadas, bueno, de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x no son iguales. ¿En qué difieren? Pues en un signo. Bien, entonces como no son iguales, vamos a decir que la ecuación diferencial no es exacta. Entonces, no es exacta. Bien. Entonces nos pedían verificar si es exacta o no, y ya lo hicimos, no es exacta. Entonces, este es el final del ejercicio. Recuerden, para poder verificar si la ecuación diferencial es exacta, la manera más sencilla es llevarla a esta forma, de la forma m de x más n de y igual a 0. Luego haces la derivada de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x. Si son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Y si no son iguales, pues no es exacta. ¿Vale? Entonces, chicos, espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.